leamos bien esa primera parte porque ese es un preámbulo para fisiología. Entonces, fisiología y sistema nervioso, ustedes lo van a tomar a partir de esto, Entonces, tiene que estar bien claro. Tejido nervioso, voy a empezar dando porque el sistema nervioso lo voy a hacer el primer tema que voy a dar el siguiente semestre. Entonces, tejido nervioso, anatomía lo va a enseñar de una forma, ¿verdad? Cuando ustedes lo miren en anatomía ustedes lo van a ver. En anatomía, entonces vamos a poner aquí anatomía. En anatomía, ustedes lo van a ver como sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se divide en encéfalo, cerebelo, ustedes conocen el encéfalo como el cerebro, ¿verdad? Y el bulbo raquídeo. Y este tiene otras tres estructuras. Sistema nervioso periférico se divide en nervios, en ganglios y en terminaciones nerviosas. Ahí está. Esto es anatómicamente. O sea, cuando miren anatomía, ustedes lo van a ver así. Bueno, en fisiología, ustedes lo van a ver como sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Y sistema nervioso, digamos, esto es como inconsciente y aquí lo van a ver como sistema nervioso como consciente. Entonces, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Bueno, entonces, sistema nervioso autónomo se va a dividir en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. ¿Estamos? Esta es fisiología, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso somático. Y sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Ahora el sistema nervioso también se clasifica por cómo hay una respuesta. Esto no lo podemos mezclar. Si es anatomía, es anatomía. Si es fisiología, es fisiología. Si es cómo responde, ¿verdad? No vamos a empezar a mezclar todo esto porque eso no existe. Si yo lo miro como anatomía, el anatómico es así. Si yo miro cómo funciona es así. Entonces, ¿cómo responde? Cuando hablamos de cómo responde a algo, entonces vamos a decir que el sistema nervioso puede responder, y a eso le llamamos nosotros eferente. Entonces, eferente. Pero el sistema nervioso recibe un estímulo, ¿verdad? Como que yo ahorita viniera y tirar este marcador, a quien llegue le va a dar un estímulo, ¿verdad? Entonces eso es aferente. Al llegar a un estímulo, ese estímulo, supónganse que yo le tiro a Alan este marcador. Cuando él lo mira venir, eso sería. Y cuando él responde, eso es eferente. Entonces cuando algo llega es aferente y cuando responde el organismo es eferente. La respuesta puede ser, oiga, la respuesta puede ser consciente, entonces si es consciente es, o puede ser inconsciente, entonces es autónomo, ¿verdad? Y autónomo tiene estos dos. Entonces vamos a poner un ejemplo. Estamos aquí en respuesta. Entonces supongamos que va a ser una respuesta que va a ser consciente. O sea, el perro está acostado y le empieza a picar algo aquí y va a decidir levantarse. Entonces
Entonces quiere decir que el movimiento, entonces sería aquí, sistema nervioso somático. Entonces el movimiento del músculo esquelético. Bueno, muchas veces cuando tenemos cachorros en la clínica y llegan a la primera consulta, se les hace este estímulo. Se pone aquí en la orilla y viene uno al cachorro y le empieza como a empujar. ¿Qué tiene que hacer él? ¿Qué tiene que hacer? Poner resistencia. ¿Por qué? Porque es una respuesta consciente. Y vamos a tener, ¿qué pasa si no lo hace? No hay respuesta. Quiere decir que el sistema nervioso tiene que estimularse para que aprenda a hacer esa respuesta. En las aves ustedes van a ver que lo que se hace es que se agarra al pajarito y se le pone aquí, tiene que tener, ustedes se lo han visto en etología, que tiene que tener una respuesta de agarre, ¿verdad? Porque eso es consciente igual. Pero también hay respuestas que son inconscientes, son autónomas, ¿verdad? Como supongamos que ustedes empiezan a hacer aquí calor. Entonces empezamos a... Entonces eso es la temperatura, es una respuesta al ambiente, pero nosotros no controlamos cómo responder. Entonces podemos decir que aquí hay una respuesta que podemos poner como que es autónoma o vegetativa. Entonces vamos a poner aquí glándulas. También cuando empieza, supongamos que el organismo detecta que está bajando la presión, entonces el corazón, por medio de receptores, va a decir hay que elevar la presión y elevar la frecuencia cardíaca. Entonces la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria son respuestas autónomas, ¿verdad? Ahora vamos a estímulos, ¿verdad? Llegar el estímulo. El estímulo también puede ser consciente o somático. Entonces, un estímulo consciente sería cuando, como la visión, el oído, el olfato, ¿verdad? Que sí se detecta. Podríamos poner aquí los sentidos. Pero también hay estímulos inconscientes que podríamos poner aquí autónomos, ¿verdad? O viscerales. ¿Cómo se dice? Tenemos que el estómago llega el alimento, llega el estímulo y nadie le dice ácido clorhídrico, empieza a sacar las pepsinas, empiezan a sacar y se empieza a secretar todo y nosotros no, ni el animal está consciente, ¿verdad? Entonces se llega el estímulo que sea un estímulo y una respuesta que no estamos conscientes. ¿Está claro esto? Miren, eso tiene que estar claro, ¿está claro? Sí. Todos. Porque la histología no respeta ninguna de las tres clasificaciones. Entonces vamos a ver cosas que yo les voy a decir, miren, este es encéfalo. Y después les voy a decir, miren, este es un nervio parasimpático. Aquí estoy hablando de una neurona aferente. Y debemos saber que no es lo mismo, ¿verdad? Porque si yo digo este es un corte de encéfalo, ¿en qué clasificación estoy? Anatomía. Anatómica. Es decir, miren, este es un corte de un nervio parasimpático, ¿en qué clasificación estoy? Fisiología. Y si yo digo, miren, esta es una neurona motora aferente, ¿en qué clasificación estoy? Les estoy diciendo que esa neurona es para una respuesta, ¿verdad? Y no quiero que lleven ese mal concepto a fisio, que todo esto es lo mismo, porque no es lo mismo. Cada quien está en su clasificación, pero en histología, pues la histología no respeta la clasificación, solo dice para qué es cada síntoma. ¿Está claro? ¿Todos? Bueno, entonces, ahora vamos a hablar ya de tejido nervioso. Voy a borrar. Bueno, vamos a tomar foto. El documento también trae así la clasificación. Bueno, entonces, el tejido nervioso, como estoy diciendo, que no se va a respetar ninguna de estas cosas. Entonces, hablábamos que todos los tejidos, tejido nervioso. No estoy hablando de sistema nervioso. Sistema nervioso no es tejido nervioso. Sistema nervioso es otra cosa. Entonces, el tejido nervioso, como todo tejido, tiene que tener células, tiene que tener matriz extracelular y tiene que tener líquido tisular, ¿verdad?
como ya sabemos hasta este momento, los diferentes tipos de tejidos se clasifican según la matriz extracelular. Entonces, si yo tengo una matriz condroide, ¿en qué tejido estoy? Cartilaginoso. Cartílago. Si yo tengo una matriz osteoide, ¿estoy en? Óseo. Entonces, tejido nervioso es el único que su matriz tiene un nombre, que es neurópilo. Entonces, el neurópilo es la matriz extracelular de tejido nervioso. Las células del tejido nervioso se van a clasificar de dos formas. Uno es si son células del sistema nervioso central. ¿Qué clasificación es esta? Anatómica. Muy bien. O si son células del sistema nervioso periférico. Bueno, lo primero. En el tejido nervioso sabemos que hay neuronas. Entonces, neurona sería lo primero, ¿verdad? Neurona. ¿Quiere decir que hay neuronas fuera del sistema nervioso central? Sí, ¿verdad? Porque aquí dice sistema nervioso periférico y tengo neuronas fuera del sistema nervioso central. Si me olvidó, el sistema nervioso central va a médula espinal. No la puse, ¿verdad? Solo puse encéfalo, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal. Bueno, entonces tenemos aquí neuronas y neuronas. Bueno, entonces el sistema nervioso tiene células que son neuronas y la clasificación que se llama células de neuroglia. Y vamos a poner aquí también células de neuroglia. Cuando hablamos de las neuronas, ¿verdad? Ahorita voy a dedicarme a este tema, pero voy a dar primero esta clasificación. Las células de neuroglia del sistema nervioso periférico van a ser las células satélite, no se vayan a confundir esto ahorita que miren con la doctora, tejido muscular, porque en músculo también hay células satélite. Entonces tenemos células satélite y células de Schwann. Bueno, entonces células de neuroglia del sistema nervioso periférico, células satélite y células de Schwann. Si esta fuera una neurona de sistema nervioso periférico, o sea, una neurona en un ganglio, porque en el sistema periférico se divide en nervios, terminaciones nerviosas y ganglios. Entonces es una neurona ganglionar. Si esta fuera una neurona ganglionar, o sea, una neurona del sistema nervioso periférico, si yo busco una célula de Schwann, va a estar aquí, ¿verdad? Son células que rodean al soma o cuerpo neuronal. Bueno, si yo busco en esta neurona ganglionar del sistema nervioso periférico a la célula de Schwann, la célula de Schwann va a estar aquí. ¿Sí? Ahí va a estar. Bueno, voy a decir sus funciones. Ahora, las células de neuroglia del sistema nervioso central son oligodendrocitos, o también llamada oligodendroglia. Tenemos a los astrocitos y tenemos a microglia. Ependimales y plexos coroideos. Voy a decir la función de estos y después voy a hablar de neuronas. Bueno, entonces tenemos aquí que las células de neuroglia se clasifican si son del sistema nervioso central o si son del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Si son del sistema nervioso periférico tenemos células satélite y células de Schwann, ya vimos su ubicación, no hemos visto su función, pero vimos su ubicación. Tenemos células de neuroglia del sistema nervioso central, tenemos astrocitos, oligodendrocitos, microglia, ependimales y plexos coroideos. Bueno, entonces vamos
vamos a hablar de la función de las células de neurobia y luego tenemos con la clasificación de las neuronas. Muy bien. Entonces, los oligodendrocitos, si solo están en el sistema nervioso central, solo los puedo encontrar en cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal, el sistema nervioso central. El oligodendrocito, si esta fuera una neurona, porque está en el sistema nervioso central. Entonces, supongamos que es una neurona sensitiva. Entonces, es una neurona sensitiva de piel y es una neurona aferente. ¿Qué es lo que hace? Va a recibir estímulo, ¿verdad? Y lo va a llevar al sistema nervioso central. Entonces, supongamos que aquí está esa neurona, ¿verdad? Y va a tener son sus dendritas. Primero, el oligodendrocito es similar a la célula de Schwann, van a hacer la misma función. Vamos a poner aquí al oligodendrocito. La célula de Schwann está en el axón de las neuronas periféricas. El oligodendrocito está en el axón de las neuronas del sistema nervioso central. Ambos tienen la función de producir mielina. Es lo que tienen que hacer, producir mielina. Entonces, ¿quién produce la mielina del sistema nervioso periférico? Las células de Schwann. ¿Quién produce la mielina del sistema nervioso central? Oligodendrocito. Entonces, su función es producir mielina. Cuando tenemos, ¿verdad?, muchas veces alteraciones del sistema nervioso central, como la esclerosis múltiple, es porque el sistema de defensa, o sea, los macrófagos, los linfocitos, todos están atacando a la mielina del sistema nervioso periférico. Entonces, la esclerosis múltiple va a ser una enfermedad donde el sistema de defensa está destruyendo a las células de Schwann. Y es diferente, es una enfermedad diferente cuando tenemos al sistema de defensa destruyendo a los oligodendrocitos. Bueno, ahora vamos con la siguiente. La siguiente son los astrocitos. Los astrocitos son células que su función es mantener con una vitalidad compuestos desechos de la forma equilibrada del neurófilo. ¿Qué es el neurófilo? la matriz extracelular. La matriz, o sea, el astrocito es el encargado que la matriz extracelular pueda llevar los nutrientes y sacar los desechos del sistema nervioso central. Neurófilo no hay en sistema nervioso periférico. Neurófilo es un término de sistema nervioso central. ¿Estamos? Entonces tenemos aquí astrocitos. Vamos a poner aquí nosotros un vaso sanguíneo. Y el astrocito va a estar aquí y va a regular todo lo que llegue de sangre. Todo lo que llegue de sangre tiene que ser, primero, él va a decidir si puede o no entrar al sistema nervioso y que la neurona se pueda alimentar. Los desechos de la neurona también los va a agarrar el astrocito y los va a eliminar a la circulación. Entonces su función es metabólica. Las células de microglia lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces esta su función es metabolismo. Las células de microglia lo que tienen que ver es que son células que van a fagocitar el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo a nivel cerebral, nunca tenemos que encontrar una célula de defensa. Si nosotros tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo y ahí hay basófilos, células plasmáticas, todo eso, y ahí a mí sí que hay una encefalitis. ¿Por qué? Porque el sistema de defensa tiene prohibido el ingreso al cerebro. Entonces, si nosotros tenemos aquí el astrocito, es porque él es la célula de defensa específica del sistema nervioso. Si algo pasa, él debe defender. Si nosotros ya tenemos que otras células de defensa de las que ya vimos están en el cerebro, es porque el sistema ya, o sea, eso ya es un mal pronóstico. Bueno, entonces, astrocito, su función es defensa. Bueno, entonces, el astrocito es
un macrófago modificado en el cerebro. Vamos con ependimales. Si tenemos aquí el cerebro, tenemos aquí el cerebelo, aquí está el bulbo raquídeo, que es esto que está aquí, y nosotros vamos a médula espinal. El líquido cefalorraquídeo que se está produciendo aquí en el cerebro, atención, líquido cefalorraquídeo, se va a producir aquí por los plexos coroideos, va a salir por los ventrículos, va a salir al cerebelo, sale al puente y recorre toda la médula espinal. Y aquí, y cuando nosotros tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo, la tomamos aquí, a este nivel, ¿verdad? Bueno, entonces el líquido cefalorraquídeo debe recorrer los ventrículos, el cerebro, cerebelo, venir, bajar, y tiene que recorrer en la parte central a la médula espinal. Entonces hacemos aquí un corte de médula espinal. La médula espinal se va a ver así. Y aquí tiene una estructura en forma como de mariposa. Y aquí está, es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios. Estas son las células ependimales. Entonces las células ependimales están rodeando al canal ependimal. Su función es reabsorber el líquido cefalorraquídeo que está ahí. Y que estas neuronas que están aquí se puedan nutrir. ¿Ah? Bueno, ¿cuál nos falta? Bueno, ya están todos. Plexos coroideos, ¿cuál es su función? Sacar el líquido. Su función es producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se ubican las células ependimales? Alrededor del canal. El canal ependimal únicamente en médula espinal. Solo está en médula espinal. Aquí no está. ¿Verdad? Bueno. Los astrocitos, ¿verdad? ¿Cuál dijimos que era la función de los astrocitos? Defensa. Es microdefensa. ¿Astrocito cuál era su función? Metabolismo. Metabolismo. Hay dos tipos de astrocitos. Entonces, en el cerebro vamos a encontrar nosotros algo. Si aquí está lleno de neuronas, lleno así de neuronas, aquí van a estar todos los axones. ¿Los axones de qué dijimos que estaban rodeados? ¿De qué están envueltos los axones? De mielina. La mielina es blanca. Blanca. Bueno, entonces, si es todo aquí, está lleno de cuerpos de neuronas, yo a eso le voy a decir sustancia gris. Sustancia gris. Y al lugar donde están todos los axones le vamos a llamar sustancia blanca. Por la mielina. Esto es únicamente el sistema nervioso central. Solo el sistema nervioso central. Vamos a repasar para seguir con las neuronas. Bueno, entonces el sistema nervioso se puede dividir anatómicamente en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿verdad? El sistema nervioso central era cerebro o encéfalo, cerebelo, bulbo raquídeo y médula espinal. El sistema nervioso periférico era nervios, terminaciones nerviosas y ganglios, ¿verdad? De eso no hemos hablado todavía nada. Pues hablamos que el sistema nervioso se puede dividir fisiológicamente si el animal es consciente o inconsciente. Si es inconsciente, nosotros decimos que es sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Y si el animal es consciente, sistema nervioso somático. Luego hablamos de cómo el sistema nervioso puede responder. Entonces, cuando el sistema nervioso responde, eso es eferente. Y cuando el sistema nervioso recibe un estímulo, eso es aferente. Y ahí lo dejamos y entonces empezamos con la clasificación del tejido nervioso, que es el tema. Entonces, el tejido nervioso se va a dividir en células, en matriz extracelular, que es el neurópilo, y no hemos hablado todavía nada del líquido tisular. Entonces, las células pueden ser, si la célula es de sistema nervioso central o la célula es de sistema nervioso periférico. Entonces, empezamos a hablar de las células de neuroglia, porque en ambos lados hay neuronas. La neurona es la unidad funcional del tejido nervioso.
Entonces, las células de neuroglia del sistema nervioso periférico son células satélite y células de Schwann. Las células satélites, su función es proteger al soma o cuerpo neuronal de neuronas ganglionares, porque estoy en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico yo dije que se dividía anatómicamente en nervios, terminaciones nerviosas y ganglios. Entonces, ¿los ganglios de qué están formados? ¿Qué están formados los ganglios? ¿De neuronas? Ganglionares, tiene el mismo nombre, ¿verdad? Entonces, esas neuronas ganglionares están protegidas porque están en el sistema nervioso periférico. Pues están fuera del cerebro y fuera de las vértebras. Entonces, para proteger esas neuronas, en esos ganglios tenemos a las células satélite. Y quien produce la mielina en el sistema nervioso periférico es la célula de Schwann. Luego hablamos de la función de las células de neuroglia en sistema nervioso central. O sea, esto está aquí, solo es cerebro, cerebelo, bulbo y médula espinal. Todo esto que está aquí solo es esto. Entonces, oligodendrocitos, oligodendronia. Su función es producir mielina de las neuronas del sistema nervioso central. Luego tenemos astrocitos. Su función es mantener el metabolismo del sistema nervioso central y se divide en dos tipos. Puedo tener astrocitos fibrosos que van a estar únicamente en la sustancia blanca. Aquí, astrocito fibroso. ¿Qué es la sustancia blanca? Los axones. Los axones de mielina del sistema nervioso central. Bueno, y tenemos astrocito protoplasmático. Siempre está en la sustancia gris. O sea, donde están los cuerpos neuronales en el sistema nervioso central. ¿Quién regula el metabolismo de las fibras? Va a ser astrocito fibroso. ¿Quién regula el metabolismo del cuerpo neuronal? Va a ser el protoplasmático. Y microglia, decíamos que microglia es la célula de defensa del sistema nervioso central. Y tenemos células ependimales que su función es solo cubrir el canal ependimal de la médula espinal. Y los plexos coroideos, su función es producir líquido cefalorraquídeo en el cerebro, ¿verdad? Solo aquí cerebro y cerebelo. ¿Cómo vamos ahí? ¿Sí? Vale. Entonces ahora vamos a hablar de las neuronas. Doctora, ¿Sí? una pregunta. Entonces, todos los astrocitos como la microglia son de defensa. No. El astrocito, su función solo es el metabolismo. Supongamos que las células necesitan para sobrevivir, lo vamos a ver. El cerebro sobrevive mucho con cuerpos cetónicos. O sea, tenemos mucho tiempo sin comer, no va a llegar ahí grasa al cerebro, ¿verdad? La grasa tiene prohibido por el peso molecular. Entonces vamos a agarrar cuerpos cetónicos. Entonces el astrocito va a venir y va a decir qué puede o qué no puede entrar al cerebro. La glucosa sí puede entrar porque por el peso molecular. Igual todos los fármacos pueden entrar, permiten por el peso molecular. Pero si quisiera entrar aquí, quisiera entrar una célula plasmática, no la va a dejar entrar. ¿Por qué? Por el peso molecular. Entonces lo que hace es que regula qué va a entrar y qué puede salir del cerebro. ¿Sí está? Solo eso, solo es metabólica. Ahora sí vamos con las neuronas. Hoy si nadie tiene dudas. Entonces la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso central y periférico. Entonces las neuronas, primero, la primera clasificación que vamos a ver, vamos a hablar de cómo está formada y vamos a empezar con las diferentes clasificaciones. Entonces primero una neurona va a estar formada por un cuerpo que nosotros le vamos a llamar soma. ¿Verdad? Va a tener un nucleolo y tiene una alta cantidad de retículo endoplásmico rugoso. Vamos a ver ahí muchas, a veces que hay como en las fricciones como gránulos que se llaman gránulos de Nielsen. La razón de estar ahí es que la neurona tiene que tener un alto metabolismo proteico, o sea, formar nuevas proteínas y por eso tener ribosomas ahí sueltos.
Después vamos a tener que la neurona va a tener a su axón. Y ese axón puede o no tener mielina. Si tiene mielina, ese axón, y está en el sistema nervioso periférico, ¿quién está produciendo esa mielina? Las células de Bueno, y si ese axón tiene mielina, está en el sistema nervioso central, los oligodendritos. entonces supongamos que tiene mielina. Entonces aquí va a venir el axón y va a estar rodeado de mielina y de repente hay un espacio sin mielina y sigue. ¿Verdad? El axón es este que estoy dibujando aquí hoy. Viene el axón, rodeado de mielina y de repente no hay y sigue. Y va a terminar aquí en dendritas. A esta sección donde no hay mielina le vamos a llamar nódulo de Ranvier. Y eso quiere decir que si esta célula, esta neurona está dando una respuesta, ¿cómo se llama eso? Si esto está dando una respuesta, ¿eso cómo se le llama? Eferente. Esa respuesta eferente va a ser saltatoria, va a saltar de aquí y va a agarrar fuerza y como aquí no hay mielina va a tener que saltar. Es una respuesta eferente saltatoria. Pero si esta neurona, vamos a ponerla aquí, otra vez el soma, ¿verdad? Solo tiene ese axón y ese axón no tiene mielina, entonces la respuesta va a ser eferente y va a ser continua. ¿Verdad? Eso es lo primero. Una clasificación es la neurona tiene o no tiene mielina. ¿Verdad? Y el número 1. La número 2 vamos a poner si esa neurona recibe un estímulo, entonces esa neurona se clasifica como una neurona aferente, sensitiva, ¿verdad? Si esa neurona es para respuesta, entonces una neurona eferente motora, ¿verdad? Entonces la primera clasificación es tiene o no tiene mielina, es una neurona de respuesta, es una neurona de estímulo. La número 3 es que vamos a decir cuál es la morfología neuronal, o sea, qué forma tiene la neurona. Vamos a hablar entonces de neuronas que va a ser monopolar, entonces va a estar solo el cuerpo neuronal o el soma, el axón y las dendritas, ¿verdad? Entonces ahí monopolar. Vamos a tener otra neurona donde va a estar aquí el cuerpo neuronal o el soma y vamos a ver que sale el axón pero de repente se divide como en dos. Va a estar aquí y va a estar aquí. Entonces a eso le vamos a llamar nosotros pseudomonopolar porque como que tuviera dos pero solo sale de uno de la neurona. Pseudomonopolar. Vamos a tener otras neuronas, y este va a ser el soma o cuerpo neuronal, y va a tener el axón hacia un lado y va a tener las dendritas hacia el otro. Entonces esta va a ser bipolar. Y luego la que más conocen ustedes, que tenemos el soma, el axón y todo el soma o cuerpo neuronal está lleno de dendritas. Entonces es una multipolar. Entonces, la tercera clasificación es su morfología. Ahora vamos a hablar de su sinapsis. Número 4. La sinapsis neuronal. Entonces, ahí fíjense bien en la pregunta. Si yo pregunto los tipos de sinapsis que hay, vamos a tener aquí una neurona. Y el primer tipo de sinapsis va a ser axosomática, ¿verdad? Entonces, axo de axón, somática de soma o cuerpo neuronal. Quiere decir que aquí que el axón está unido con el cuerpo de otra neurona, ¿verdad? Axosomática. Después vamos a poner aquí otra que va a ser que aquí va a estar esta neurona. Vamos a tener aquí al axón, ¿verdad? Y estas dendritas están uniendo este axón. Entonces sería axo, dendrita.
en el axón, entonces va a ser axónica, ¿verdad? Aquí va a haber otra que va a estar unida, dendritas con dendritas, ¿verdad? Entonces sería dendrodendrítica. Voy a volver a explicar. Estamos aquí. Las primeras 4. Las neuronas se pueden clasificar en si tienen o no mielina en el axón. Luego hablamos si la neurona recibe un estímulo o da una respuesta, ¿verdad? Si es eferente o aferente. Luego hablamos de la morfología neuronal. Tenemos una neurona monopolar, un axón, pseudomonopolar, se mira que son 2 axones, pero solo sale de uno. Bipolar, que tenemos axones a un lado, axón a un lado y dendrita hacia el otro, o tenemos multipolar. Todo el cuerpo neuronal está lleno de dendritas y el axón. La siguiente clasificación es cómo se da la sinapsis. Si la sinapsis es de axón al cuerpo, axosomática. Si la sinapsis es de las dendritas al axón, axodendrítica. Si la sinapsis es entre axón y axón, axoaxónica. Si la sinapsis es de dendritas a dendritas, dendrodendrítica. ¿Estamos? Bueno, ahora se da la sinapsis o unión entre neurona y neurona. ¿Y qué se utiliza para la sinapsis? O sea, ¿qué estamos utilizando? Sí. Mira, aquí yo solo estoy diciendo cómo está formada, en fisios cómo funciona. Entonces estamos aquí. Se va a dar esa sinapsis, ya sea axodendrítica, axosomática, pero ¿qué se está utilizando? Si se está utilizando un anión, ¿qué era un anión? Tiene carga Unión con negativa. carga negativa. Bueno, si estoy usándolo, entonces yo voy a decir que esa sinapsis es eléctrica. Vamos a usar calcio. ¿Va? Entonces la sinapsis puede ser eléctrica o puede ser una sinapsis química. Entonces esta clasificación es ¿qué neurotransmisor uso para los tipos de sinapsis? Si utilizo calcio, si utilizo algún mineral, yo voy a decir que es eléctrica. Si yo utilizo acetilcolina, ¿qué es acetilcolina? Un glicerol con... Acetil, bien. Glicerofosfolípido. Si utilizo acetilcoenzima A, ¿en dónde produzco yo esto? Entonces quiere decir que yo lo produzco acetilcoenzima en el ciclo de Krebs. No es algo que se llama descarboxilación. Entonces vengo yo y produzco ese acetilcoenzima y no lo mando al ciclo de Krebs. ¿A dónde lo mando? A una respuesta nerviosa. ¿Verdad? Entonces lo saco, porque sabemos que el acetil puede salir, lo saco y lo voy a usar para el sistema nervioso. Entonces, esos son los tipos de sinapsis y aquí es según el neurotransmisor que uso para la sinapsis. Si uso un neurotransmisor eléctrico, entonces o uso una sustancia química. ¿Sí? Y siempre, digamos, los neuronas van a estar en contacto con un espacio. Sí, no hemos llegado ahí. Digamos que la neurona puede ir, digamos, aquí estamos hablando de neuronas y neuronas, pero esta neurona, suponete que aquí puede estar unida como a músculo, ¿no? Y formar una placa motora. Entonces ahí la neurona no está en contacto directo con el músculo, sino que deja un espacio, entonces eso le vamos a llamar presináptico, postsináptico y el espacio ahí sináptico. Entonces hay unas, es para sacar que el neurotransmisor salga, que haya una respuesta en ese espacio, que llegue a otro lado y miren qué cosa ahí que ver con la doctora en muscular. Vale, entonces ya está claro esto. La siguiente clasificación es qué forma va a tener la neurona. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya pueden esperar. ¿Cuánto? 42. Entonces, dependiendo de las neuronas, en dónde estén, ¿va? Y esto es para que puedan entender los cortes histológicos. La neurona va a tener diferente forma. Entonces, oye, una de las neuronas que vamos a ver es una neurona que su forma, o sea, la siguiente clasificación, para no borrar aquí, lo voy a poner la forma, que sería la clasificación número 6, ¿va? Según la forma.
Unas neuronas pueden ser poliédricas. Entonces, en el laboratorio les voy a decir, miren, esta es una neurona poliédrica que está ubicada en el sistema nervioso central, en médula espinal, es una neurona eferente. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo en todo eso? Que está recibiendo una respuesta. Que tiene que salir una respuesta. Ella está llevando un estímulo. Entonces, ahí me falta una clasificación específica. Entonces, tenemos aquí, la primera sería poliédrica. Hay unas que tienen forma piriforme. Hay unas que tienen forma de grano, van a ser así chiquititas, las del cerebelo. Van a tener forma como de grano. Y tienen unas que no tienen forma específica, que le vamos a llamar fusiforme. ¿Ya está todo esto claro? ¿Está esto claro para terminar ya lo último que nos falta? ¿Sí está claro? Vale. Doctora, perdón. Entonces, la morfología era el monopolar y todo eso, ¿verdad? Esta es la morfología y esta es la forma. No se van a equivocar. Digamos, esta es la morfología según el tipo de axón que tiene. ¿Verdad? Un axón, dos axones. Aquí estoy hablando qué forma tiene el soma o el cuerpo neuronal. ¿Verdad? ¿Hoy sí está claro? Doctora, la carga eléctrica en la número 5 puede ser un catión y un anión. Sí, puede ser un catión. Casi siempre es el calcio. ¿Verdad? Con lo que más trabaja el sistema nervioso. ¿Sí? ¿Ya puedo borrar aquí? Vamos a ver si se está entendiendo. ¿Ya? El título. Oh, ¿viste el título? ¿O si ya? Entonces, ya está poniendo alegre el curso, ¿verdad? Ya estaban entrando. Ahora, voy a borrar esto. Y quiero que entiendan porque después van a vicio y ya les dicen tal célula. Muy bien. Entonces, miren, tengo yo, voy a empezar anatómico. ¿Cómo está el sistema nervioso central? Anatómico. ¿Cómo está dividido? Céfalo, cerebro, ¿me siguen? Cerebelo y luego Médula espinal. pulmo, luego médula espinal. Va, terminamos. Bueno, sistema nervioso periférico, anatómicamente, ¿cómo está dividido? Por nervios, Por nervios por ganglios y terminaciones nerviosas. y terminaciones nerviosas, que son las que van a piel. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a tener ganglios en diferentes órganos. Digamos, ganglios en respiratorio, en digestivo, urinario. Hay ganglios y se van a aprender ahí en un montón de lugares. Y tenemos nosotros ganglios aquí rodeando los ganglios cerebroespinales porque están cerca de la médula espinal y cerca del cerebro. Entonces son ganglios cerebroespinales, pero son del sistema nervioso periférico. ¿Verdad? Vale. Es la última clasificación neuronal. Entonces aquí está la médula espinal, ¿o no? Aquí tengo la médula espinal, el líquido cefalorraquídeo y todo lo demás. Aquí en la médula espinal va a haber una neurona, que es una neurona multipolar, poliédrica, eferente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Multipolar y que esta tiene forma poliédrica y es eferente, o sea, es una clasificación de respuesta. ¿Y dónde está ubicada el sistema nervioso? Periferia. Central. Central. Por eso les digo que la ISTO no respeta ninguna de las clasificaciones. Va a mezclar todo y ustedes tienen que saber que una es ubicación, una cosa que está haciendo, otra cosa que forma tiene, ¿verdad? Entonces estamos aquí. Vamos a ponerla aquí, ahí está, la neurona motora poliédrica. Ella es de respuesta eferente. Quiere decir que va a venir aquí y va a mandar aquí sus dendritas porque ella es multipolar. Entonces aquí están las dendritas.
Pero para que esta neurona motora responda, primero tuvo que haber un Estímulo. estímulo. O sea, en un lugar de estos hay una neurona sensitiva, aferente, ¿verdad? Esa neurona tiene sus dendritas aquí. Llega, que ustedes se están quemando, quitan la mano, viaja, porque en el instante tiene que ver la respuesta de quitarla. Llegamos aquí, pero ellas no están en contacto directo si no hay una interneurona. ¿Sí? Vamos a tener aquí una interneurona. Entonces vamos a tener la última clasificación, es una neurona presináptica, una interneurona y una neurona postsináptica. ¿Estamos? Una neurona presináptica, o sea, va el estímulo, tenemos aquí una interneurona y luego tenemos una neurona postsináptica. Si yo hablo de cómo responden, esta sería una neurona aferente, esta sería una neurona eferente. Si hablo de su ubicación, esta sería una neurona periférica, esta sería una neurona de sistema nervioso central.